Oiga. Ya. Muy buenas noches para todos ustedes, los miembros de esta bella familia, Huellas de mi bello pueblo. Qué rico encontrarnos de nuevo para que tengamos una maravillosa experiencia. Recordemos que hoy vamos a rememorar la historia, los comienzos de un sueño muy grande que tenían los antioqueños y todos los pueblos del oriente antioqueño, la historia del tranvía del oriente. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches para todos los integrantes del chat Huellas de mi bello pueblo. Hoy es martes 1 de septiembre de 2020 y como lo acaba de anunciar Carlos Abel Zuluaga, hoy vamos a tener la historia del tranvía de Oriente. Con esta nueva experiencia que lo estamos haciendo a través de las redes sociales y que nos pueden ver en todo el planeta, tenemos que agradecerle al director de Azocopac, el señor Dubian Giraldo, y al técnico que nos está acompañando esta noche, el señor Alexander Salazar. Por ellos es que tenemos esta posibilidad de transmitir en directo. Tenemos como panelistas en la noche de hoy a nuestros historiadores Luis Mario Gómez Aristizábal, José Abelardo Aristizábal Giraldo, y tenemos como panelistas invitados al doctor Tulio Duque Herrera y al profesor Julián Mauricio Vélez Tamayo. Los invitamos para que reporten sintonía. Bienvenidos todos y todas. Buenas noches, compañeros del programa Huellas de mi pueblo. Estamos hoy desde la Corporación Antena Parabólica de Granada, transmitiendo este programa que de alguna manera nos remonta hasta el año de 1922, cuando se empezó a hablar de los tranvías en Colombia, porque el gobierno nacional había recibido 25 millones de dólares por la indemnización del Canal de Panamá, y entonces resolvió invertir esos 25 millones de dólares en trabajos de infraestructura pues de transporte, y teniendo en cuenta la positiva experiencia de los tranvías eléctricos de Bogotá, de Medellín, la nación comprometió en 1923 auxilios como el 35% del costo a los municipios que emprendieran la construcción de tranvías intermunicipales. Aquí en Antioquia se apersonó del asunto el diputado Román Gómez, oriundo de Marinilla, y famoso por ser la cabeza del romanismo, una disidencia conservadora que colaboró con el régimen liberal de Ray Herrera, algo inconcebible para el clero, por el conservatismo ortodoxo. Por iniciativa de don Román, la Asamblea de Antioquia expidió la ordenanza 1914 de abril de 1923, mediante la cual se fomentaba la construcción de tranvías intermunicipales con la subvención del 35% del costo para el tesoro departamental. El restante 30% los asumirían los municipios tributarios, incluido Medellín. El tranvía se empezó pues a soñar partiendo del barrio Manrique, desde el ramal que existe allí del tranvía municipal de Medellín, que sube a Guarne, y de Guarne a la cabecera del municipio de Río Negro, donde se beneficiará en donde se bifurcará en dos ramales, uno para Cocorná, pasando por Marinilla y el Santuario, y el otro que va a La Ceja. Terminando este primer trayecto troncal, se construirían ramales así: uno a El Peñol, Guatapé, Alejandría, San Rafael y San Carlos, y el otro para La Unión, Monzón, Abejorral y El Retiro, San Vicente, y uno para Granada. El capital para la construcción lo forman el 35% de subvención nacional, aportados por el municipio, que entran en convenio así: La Ceja aportó 30.000 pesos, Marinilla 20.000 pesos, El Santuario 20.000 pesos, Cocorná 20.000 pesos, El Peñol 20.000 pesos, Guarne 5.000 pesos,
El Carmen 10.000 pesos, San Carlos 5.000 pesos y Granada 5.000 pesos oro. Los municipios restantes indicarían las cuotas que aportarían o que cedían a Medellín el derecho de construirlo de acuerdo con las disposiciones vigentes. Medellín contribuye para la construcción con el capital que falta para llenar los presupuestos. Para emprender la obra, sin demora, Medellín suministrará el dinero que vaya exigiendo la construcción y los municipios interesados, al entrar como accionistas, devolverán en el curso de un año, con intereses de 15% anual, la parte que haya correspondido como aporte del capital. Así pues, Granada firmó la escritura el personero municipal, el señor Fernando Hoyos. Invitamos al doctor Tulio Duque Herrera, si ya está conectado a este conversatorio, para que haga su intervención. Si no está aún, invitamos al profesor Julián Mauricio Vélez Tamayo para que interactuemos esta noche. Bienvenido, profesor Julián Mauricio. Entonces, ya la reseña general de Mario, que es... Bien, la reseña que nos acaba de hacer el compañero Mario Gómez es bien interesante y estamos aquí tomando de un documento, una investigación, entre otros documentos que hizo el señor Francisco José Hoyos, editor y integrante principal de el Consejo Directivo de la revista Granada, la cual nos entregó en 4 entregas de la revista, sí, en la edición número 148 de octubre del año 2012. Luego nos la presentó en 2 entregas siguientes, en las ediciones de 160 de octubre de 2016 y hasta hacer otra, ya una cuarta reseña en la edición 166 de diciembre de 2016. Entonces, vemos esto, ya Mario nos decía cómo se aprovechó de pronto el auge que tuvo en Medellín el tranvía, ¿no? Y entonces arrancaron ya con esta obra en 1925, prolongando desde Manrique ya hasta Guarne, donde ya hubo la inauguración en una primera instancia. Los rieles llegaron a Marinilla en 1927 y este tranvía pues alcanzó a llegar a los municipios de Río Negro y al municipio de Marinilla en el año de 1927. Recuerden ustedes que para esa época pues estos municipios todavía no tenían carretera y tenían la esperanza de que el tranvía llegase a esta zona a través de los rieles y que funcionaban a base de gasolina también. Que de todas maneras, ya para 1933, ustedes recuerdan que llegó la carretera a Granada, entraron los vehículos de gasolina, los carros, y el tranvía fue entrando en desuso y solamente nos quedaron las deudas y la mala administración de este servicio del tranvía. Muy bien, si el profesor Julián Mauricio Vélez Tamayo ya está conectado y el doctor Tulio Duque Herrera, los invitamos para que hagan sus intervenciones. Adelante, doctor Tulio Duque. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes y a todos los que están mirando el chat. Me parece un tema verdaderamente interesante. Y ojalá todas las noches se escogiera algo sobre la historia que hemos vivido en Granada para que las actuales generaciones puedan conocer lo que hicieron sus mayores y que hoy disfrutamos. Muchas gracias. Estaré atento a las intervenciones de cada uno de ustedes y en su momento
haré la mía. Adelante. Doctor Tulio, ¿Sí? invitamos al doctor Tulio para que continúe con su intervención. Y que nos la haga de una vez. De una vez hablamos sobre esta historia tan bonita. Bueno, el Tranvía de Oriente fue una obra quijotesca que iniciaron algunos dirigentes de la época en 1924, liderados por el señor Román Gómez, destacado político conservador de Marinilla, quien nació en el año de 1879 y murió en 1951. Para ubicarnos un poco en la historia, es conveniente señalar que hacia esos años de 1925 y todavía hasta 1970, o sea, del Frente Nacional, Colombia se dividía en dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y las rivalidades entre estos era bastante notoria y llegó a ser inclusive violenta. De ahí entonces debemos apreciar las actividades de este señor Román Gómez, quien en el año de 1930 se enfrentó al líder natural del conservatismo, que era Laureano Gómez, adhiriendo a la candidatura de Enrique Olaya Herrera, que era el candidato liberal. Y desde esa época se partió prácticamente el Partido Conservador, una fracción que se llamó el romanismo, dirigida por este señor Román Gómez, y otra fracción que era de Laureano Gómez, que es quienes saben un poco de historia y tienen unos pocos años, conocerán de todas sus acciones y todo el tiempo que ocupó la política nacional. Don Román Gómez estudió en el Seminario Conciliar de Medellín y terminó su bachillerato en el Colegio de San Ignacio de Medellín, donde se graduó como bachiller en Filosofía y Letras, que era el título que aquella época se presentaba. Él no estudió más, no hizo estudios universitarios, sin embargo fue un gigante de la política. Como que desde 1909, apenas hacia unos 20 años, 22 años, participó en la Convención Nacional en Bogotá, que hizo la primera reforma a la Constitución de Núñez de 1886, y donde se eligió como candidato a la presidencia al señor Carlos E. Restrepo. En aquella época no había votación directa, sino que se votaba el candidato en una convención. Don Román Gómez también fue diputado, fue primero que todo, como muchos políticos, concejal de su pueblo natal, a muy temprana edad, hacia los 21 o 22 años, que era la mayoría de edad en aquella época. Y fue diputado a la Asamblea de Antioquia durante 10 periodos, y en los 10 periodos fue presidente de la Asamblea, o sea, en 1914, en el 20, en el 22, en el 24, 26, exacto, hasta el 36. Luego fue representante a la Cámara, donde fue presidente de la Cámara, y pasó luego a ser senador, donde fue presidente del Senado durante 5 periodos. Aquí apreciamos entonces nosotros la gran capacidad electoral
que tenía don Román para organizar sus elecciones. A raíz de que apoyó a Enrique Olaya Herrera a la presidencia de la República, cuando el Partido Conservador decretó fue la abstención, como dije, se originó la gran división del conservadurismo entre el laurianismo y otras facciones, inicialmente entre el romanismo y después el ospinismo, lucha que esos partidos continuaron hasta el Frente Nacional, que fue firmado por Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo hacia 1957. Entonces, don Román era el líder del Partido Conservador del Oriente y como tal logró que tanto en la Asamblea Departamental como en la Nación, a través de las leyes 56 de 1922 y la ley 66 de 1923, unido a la ordenanza departamental de 1923, se autorizó la construcción de lo que se ha dado en denominar el tranvía de Oriente, que era una especie de vía ferroviaria que partía de Manrique y pasaba por Marinilla, Río Negro y debería llegar a Lorena. Estaba previsto igualmente que una vez terminada esta etapa se hicieran ramales a los distintos pueblos de Antioquia como Guarne, San Vicente, el Caboral, La Ceja, Granada inclusive, etc. Antes de yo seguir extendiéndome en este aspecto, espero que uno de los conferencistas actúe, señale algo al respecto y después continuaremos con esta bella historia. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Tulio Duque. Antes de continuar, vamos con la colaboración del técnico Alexander Salazar. Vamos a escuchar algunos compañeros del grupo Huellas de mi Bello Pueblo que han reportado sintonía esta noche del 1 de septiembre. Todos se conecten. Vamos a disponernos para iniciar. El tema en el día de hoy será la historia del tranvía del Oriente. Queridos integrantes del grupo, Dubian Giraldo acabó de enviar el enlace para que todos... Muy buenas noches, compañeros de Huellas de mi Bello Pueblo. Chucho Guarín reportando sintonía desde Medellín. Como siempre, acá al pie del cañón. Dispuesto a escuchar el temita de esta noche. Buenas noches, Carlos Abel Aristizábal, hombre, relojero, hombre. Aquí al pie del cañón, como dice Chuchito, esperando a ver, hombre, a ver por qué el tranvía no llegó a Granada y por qué se robaron la platica. Buenas noches, Marisa Giraldo, saludándolos a todos. Bendiciones, que estén bien, pendiente del tema de hoy. Don Gildardo, buenas noches. ¿Cómo está, don Gildardo, hombre? Qué belleza, hombre. Así es que se tienen los recuerdos, hombre. Qué hermosuras de fotos, hombre. Muy buenas noches. Les saluda desde Bogotá Omar Giraldo Zuluaga,
a este querido grupo Huellas de mi bello pueblo. O sea que hoy comenzamos en este programa una nueva era, que es conectarnos por estos nuevos medios ya, como es en directo con las emisoras de Granada, por Facebook, por todo. Que bueno, este era un anhelo que lo teníamos desde un principio. Y yo felicito pues a Carlos Abel, Eulalia, toda esta gente que tuvo que ver en este trabajo técnico para que pudiéramos llevar a cabo esta realización. Les cuento de que la importancia de este gran chat Huellas de mi bello pueblo. Buenas noches para todo el grupo Huellas de mi bello pueblo. Adolfo Gómez Cepito, reportando sintonía desde Cartagena. Aquí muy atento al pie del cañón para aprender sobre el tema. Buenas noches. Buenas noches, grupo Huellas de mi bello pueblo. John Albino Gómez reportándose desde la ciudad de Cali, barrio Villa Colombia. Buenas noches, Huellas de mi bello pueblo. Les habla Luz Marina Ramírez de Cali, reportando sintonía. Aquí estoy viéndolos en directo. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Buenas noches, Doris Herrera desde la ciudad de Cali. Muchas gracias. Desde la ciudad de Bogotá, reportando sintonía, Oscar Díaz Zuluaga Chimbilo. No tengo mucho conocimiento sobre el tranvía de Oriente, entonces estaré atento al conversatorio de esta noche. Feliz noche para todos. Y qué bueno que estamos entrando a la otra era de la tecnología, que es con nuestra emisora y con nuestra televisión Baos TV. Felicitaciones a todos por esta gran idea de estar conectados por todos los medios de comunicación con nuestro hermoso y bello municipio y con nuestra hermosa y bella gente de nuestro pueblo. Muy buenas noches a todos los paisanos de Huellas. Los saluda Irucho Inque de aquí en Medellín. Y muy bacano que transmitan por la emisora de granada.com. Yo creo que yo también estaré por la fin de semana desde Granada en el balcón de mi casa, si Dios quiere. Vamos a darle la entrada a Julián a ver si ya está. No se sabe, Julián sí está. Alexander Salazar, muchísimas gracias por permitirnos escuchar los que han reportado sintonía. Ahora sí le damos la entrada nuevamente al profesor Julián Mauricio Vélez Tamayo. Profe Julián, bienvenido a este conversatorio. Bueno, entonces ya Mario nos en su presentación nos habló ya de los municipios que estaban, digamos, involucrados en este préstamo. En un documento que salió recientemente de Telemedellín, se hablaba que la visión de este tranvía era llegar hasta el Magdalena Medio, ¿no? Hasta el Vía Magdalena y hasta Bogotá, conectarnos. Y como dijo Mario, inicialmente, continuando por Manrique, fue a gasolina, pero la visión de los impulsores de este proyecto era convertirlo en tranvía eléctrico. Ya vamos a ver más enseguida las dificultades que tuvo, los tropiezos grandes, de pronto desde el punto de vista político, porque dice que cuando entró a Marinilla, pues hubo gran festejo, ¿no? Que hubo la inauguración, entró pues la gente de Marinilla, de los pueblos que había, se volcaron a Marinilla en una calle de honores que entraban el Román Gómez como artífice de este trabajo, el gobernador de Antioquia, el señor Restrepo, y había otro técnico, que cuando entró a Río Negro causó más desagrado, más desazón que alegría. Ahí vamos viendo ya, de pronto desde el punto de vista de lo político, las dificultades que hubo.
Bien, entonces, si el entusiasmo que hubo inicial y la inauguración en 1925 en Guarne, y ya cuando ya avanzó, ya vemos que en 1937 pues ya se veían serios tropiezos para poder darle continuidad a este proyecto. Muchas gracias, don Abelardo. Por fin se superó aquí la falla técnica con el profesor Julián Mauricio. Adelante, profesor. Buenas noches para todos. Muchas ahora gracias sí, profe, ahora sí lo vemos. Bien, excelente, muchas gracias. Puede hacer su intervención, profesor Julián Mauricio. Muchas gracias. Ya lo ha mencionado tanto Mario, don Abelardo y el colega don Tulio, el doctor Tulio Duque, sobre el proceso del tranvía de Oriente. Mario nos da algo que es supremamente importante y es la indemnización por la pérdida de Panamá. Esto implicó unos ingresos importantes después de los fenómenos tristes de principios de siglo, ocasionado también por esa guerra bipartidista, que es la guerra de los 1000 días, y por el periodo dictatorial de Reyes hasta 1909, como lo mencionaba el doctor Tulio, que da apertura a un nuevo ciclo, que es el conocido como el periodo de reforma, con el presidente Carlos Emilio Restrepo, ¿sí? Esto es supremamente importante, ¿cierto? Porque estamos en un contexto que usualmente en la historiografía lo llamamos la hegemonía conservadora, ¿sí? Y venimos en un periodo que desde el punto de vista mundial es bastante importante. Hacia 1918 había terminado la Primera Guerra Mundial y teníamos también una situación de pandemia similar a la que estamos teniendo ahora con la llamada gripe española o influenza española. Eso, a pesar de que fue duro para el resto del planeta, Colombia generó una situación, digámoslo, positiva que permitió el surgimiento de un sistema de sustitución de importaciones que permitieron también que el café, que es un producto insignia nuestro, y que otros productos que también se volvieron insignias justo en este periodo de tiempo, como es el caso de los textiles, hicieran que Colombia apareciera en la discusión a nivel internacional, ¿sí? Y obviamente eso también permitió que haya ingresos, ¿sí?, vía exportaciones, además de la indemnización por la pérdida Panamá. En 1922-1923, desde el punto de vista político, hay un debate muy grande al punto que el presidente de la República, Marco Fidel Suárez, tiene que renunciar, que es un acto muy grande, ¿sí?, porque renuncia con honorabilidad, ¿sí?, y de una u otra manera va a haber un periodo de interregno que va a permitir el surgimiento de un antioqueño a la primera magistratura, que es el general Pedro Nel Ospina, que es, digámoslo, muy cercano políticamente a el personaje que mencionaba el doctor Tulio, a don Román Gómez, ¿sí? Román Gómez tiene una ideología conservadora muy interesante, que quizás es muy paisa y que de una u otra manera podemos decir que es derivada de esa tradición conservadora peculiar que también representó en su momento el presidente del estado de Antioquia, como se le llamaba en el siglo XIX, Pedro Justo Berrío, ¿cierto? Que es un conservatismo regional, es un conservatismo descentralizado. En el siglo XIX, la descentralización hacia los llamados estados soberanos. Pero Román Gómez, ya en la vigencia de la Constitución de 1886, donde él también participa para la reforma, propone un descentralismo diferente, que es un descentralismo hacia los municipios. Su discurso va a estar siempre en clave de la crítica al centro y por lo tanto una prominencia de lo que se va a conocer como municipalismo, ¿sí? Es en este contexto y bajo este discurso que toma una bandera que es supremamente importante, sabiendo que hay unos éxitos en Bogotá con respecto al sistema de transporte de tranvía, ¿sí? En Medellín, que es también un sistema de transporte de tranvía. En el caso de Medellín, el tranvía empieza
a usarse con animales, es decir, son vehículos de tracción animal. Más tarde, con la llegada de la energía eléctrica, vamos a permitir tener vehículos con tracción eléctrica. Como ya lo mencionaron, el Tranvía de Oriente entonces es un proyecto, más que un proyecto de infraestructura, podemos decir que es un proyecto de carácter político, el cual los municipios tienen una fuerza muchísimo mayor y de una u otra manera van a entrar más o menos como en igual de condiciones a manera de socios en un proyecto que es el llamado ETO, es decir, la empresa de Tranvía del Oriente, que como ya se ha mencionado, no tampoco el proyecto finaliza en el Oriente, sino que también está pensado para pasar el río Magdalena y vincularse al sistema comunicacional vía terrestre de Cundinamarca y de Boyacá. Es decir, es un proyecto grande, como los proyectos que se encontraban en ese momento, en esos años 20, que tenemos esa gran entrada de recursos y que los economistas, historiadores de economía colombiana han calificado como la década de prosperidad al debe, ¿sí? En este periodo de tiempo surgen entidades como la Federación Nacional de Cafeteros desde el punto de vista privado, surge el Ministerio de Salud, surge el Banco de la República, tenemos los procesos de construcción de edificaciones y de proyectos grandes, todos contratados con extranjeros, particularmente con belgas, tenemos el Palacio de la Gobernación o el Palacio de la Prefectura, que hoy es el Palacio de la Cultura, tenemos el Palacio Nacional, tenemos la Cárcel de la Ladera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de que van a mostrar, digámoslo, ese auge que se tiene, que va a ser frenado más tarde con la crisis del año 29, con la crisis mundial, pero que de una u otra manera va a ser testigos. Y en este contexto no va a estar ajeno el Tranvía del Oriente, es en este contexto en el que se va a construir, pero es un tranvía distinto. Y también en el tranvía los belgas tienen mucho que ver, ¿sí? Porque la compañía, el municipio de Medellín se endeuda con una compañía belga y la empresa de Tranvía del Oriente compra algunos de los vehículos de tracción motor, principalmente gasolina, van a ser traídos de Bélgica. Los vehículos tipo Edwards van a ser traídos de Bélgica. Más tarde a la flota del tranvía van a venir otros vehículos como los Ford, que son muy conocidos. En algunas de las imágenes que han compartido se pueden observar algunos vehículos Ford, algunos vehículos fabricados por la General Motors y algunos otros vehículos que son ya pequeñas ferrocarriles, pequeñas locomotoras que son traídas principalmente de Suiza, ¿sí? El costo es bastante oneroso y hay que tener en cuenta de que Granada participa como socio accionista y no es una cifra despreciable. Granada participa con 5.000 pesos oro de la época, ¿sí? Es más o menos equivalente al precio de hoy, para los que nos escuchan, de un valor de 2.800 millones de pesos. Eso corresponde cerca al 30% del presupuesto del municipio. Imagínense que un alcalde, sí, en ese entonces el que tomaba estos tipos de contratos era el personero, se metiera en condiciones actuales en un negocio, ¿sí?, simple y llanamente con los recursos del municipio, muy esperanzador, sí, pero con una característica muy fuerte, y es que el trazado no tuvo los suficientes estudios de prefactibilidad, de factibilidad y los estudios técnicos para el trazado. Simplemente se dijo, tomemos la carretera al oriente, tomemos la carretera al Guarne y hagamos el trazado del ferrocarril. El trazado del ferrocarril lo hizo la empresa Ferrocarril de Antioquia con los rieles propiedad del Ferrocarril de Antioquia, ¿sí? Esto generó un problema, y es que el hecho de que usaran la carretera para el ferrocarril evitaba sigamos con nosotros. Al profesor Julián Mauricio Vélez Tamayo, muchísimas gracias por esos aportes tan interesantes. Le damos paso nuevamente al doctor Tulio Duque Herrera.
Sí está. Adelante, doctor Tulio. Bueno, bueno, el presupuesto inicial del ferrocarril fue inicialmente catalogado en 1.000.000 de pesos oro. Ya el amigo Mauricio les dijo a cuánto podría equivaler eso. Recuerda, en aquella época los billetes etcétera. Eso significaba que cualquier persona que tuviera un billete de eso iba al Banco de la República y le entregaba equivalente a esa plata en oro, teniendo en cuenta que para esa época una onza Troy de oro valía $35, de manera que hacían la conversión y a la persona le entregaban en oro lo que necesitaba ese billete. Para financiar ese 1.000.000 de pesos oro, se comprometieron un 35% de aportes de la nación, un 35% de aportes del departamento y los 300.000 pesos restantes los prestó inicialmente el municipio de Medellín con el compromiso de que los municipios accionistas luego le devolvieran esa plata y que el municipio entraba a participar ahí como accionista. Sin embargo, esto se volvió un gran lío y un gran problema con el municipio de Medellín. Pues mientras el municipio de Medellín decía que era accionista, la junta directiva del Tren de Oriente decía, no señor, usted simplemente nos prestó 500.000 pesos y vamos a ver cómo se la podemos devolver. Entre todos los municipios accionistas recogieron 136.000 pesos oro en aquella época. Y como ya lo dijo Mauricio, Granada aportó 5.000 pesos oro, que era equivalente más o menos a la tercera parte del presupuesto que tenía en aquella época. Como anécdota debe anotarse que quien firmó el compromiso de pertenecer al Tranvía del Oriente por Granada fue el personero de esa época, el señor Fernando Hoyos, persona muy conocida para la época. De la familia, algunos conocieron al señor, a don Eduardo Hoyos Duque, que fue notario durante 30 o 40 años allá, era pariente de él y era el suegro de don Pedro Pablo Giraldo. En los municipios socios prácticamente ninguno desembolsó la plata, sino que esperaban a ver cuál era el fin de ese plan. El municipio de Medellín entonces tuvo que comprometerse con esos 500.000 pesos y tomar un empréstito con una casa belga que era representada en Colombia por el señor Eduardo López Pumarejo, hermano de quien fue después presidente de la República, Alfonso López Pumarejo. La Junta del Tranvía de Antioquia hizo algunos compromisos con esta empresa belga que tampoco pudo cumplir, por lo cual, dado el pleito que se suscitó con el municipio de Medellín, el municipio terminó demandando a todos los pueblos del oriente antioqueño para que le reconocieran esos 136.000 pesos oro que se habían convertido a aportar y le abonaran a la deuda de los 500.000 pesos que había puesto inicialmente. Como dije, esto suscitó pleitos. A Granada lo iban a demandar le iban a embargar, y a todos los municipios le iban a embargar sus rentas municipales. Y como anécdota,
les quiero comentar que en ese pleito tuvo que firmar mi padre como avalista o codeudor de esa deuda para que no embargaran al municipio. Mi padre no era un hombre rico, pero confiaban prácticamente en su honorabilidad y en su palabra, y como tal aceptaron su firma como avalista de esa deuda. Más adelante comentaremos otras anécdotas sobre este tranvía para que demos la oportunidad a otros participantes a opinar. Adelante. Muy bien, agradecerle entonces al doctor Tulio Duque Herrera. Si el profesor Julián Mauricio se conectó nuevamente al conversatorio, lo esperamos para que nuevamente haga su intervención. Buenas noches. Hubo un trueno y me desconectó de la internet, pero ya estamos aquí. Efectivamente hay dificultades, no solamente desde el punto de vista de los socios o de la comprensión de la constitución de la ETO, ¿sí?, de la empresa Tranvía de Oriente, sino que también se van a presentar, como les estaba diciendo, algunas dificultades en el término del trazado de la línea. Más o menos, cuando ya se llevaban 17 kilómetros de construida la vía, la sociedad se dio de que la carretera estaba siendo prácticamente ocupada por la carrilera, ¿sí? Y ya existían los vehículos, otros vehículos de tracción. Esto entonces generaba una dificultad en el hecho de que, por el hecho de tener el tranvía, no permitía el transporte de otros vehículos, tanto de tracción animal como de tracción mecánica. Eso lo llevaron a la Dirección de Vías de Antioquia, digamos a una especie de Dirección Departamental de Tránsito, equivalente a esa época, y la Dirección de Vías del momento ordena que en el trazado del tranvía deben de abrirlo mucho más, de tal manera que no solamente quepa la carrilera, sino que también le dé la posibilidad a otros vehículos de transportarse. Eso va a generar entonces una situación difícil por junta de la ETO, porque eso iba a darle la posibilidad a su competencia, que son los otros vehículos, tanto los de tracción animal como los de tracción mecánico, a que pudieran competir con la empresa, ¿cierto? La idea era que de una u otra manera se estableciera como una especie de monopolio, ¿sí? Sin embargo, la necesidad de que otras personas pudieran transportar obligó a que el gobierno de Antioquia, que también era parte del proyecto, porque también aportó, ordenara entonces que se hiciera eso. Eso generó una condición de desventaja para el tranvía, ¿sí? Porque la gente se dio cuenta rápidamente que era más fácil llegar, por ejemplo, a Río Negro vía Santa Elena, ¿sí?, que se demoraba aproximadamente el trayecto 2 horas, que llegar a Río Negro vía el tranvía. Se pudiese demorarse aproximadamente 3 horas y media, o sea, es 1 hora y media de diferencia, ¿sí? Y lo mismo sucedía con respecto al caso de la llegada a Santa, ¿cierto? Por la vía tradicional de Santa Elena, el viaje más o menos demoraba 1 hora y cuarto, o quizás menos, mientras que por la antigua vía, por la vía de tranvía, se demoraba muchísimo más, ¿sí? Eso generaba entonces una desventaja para el tranvía en términos de tiempo. Y no solamente en términos de tiempo, sino también en términos de comodidad. Vehículos más grandes, más lujosos y con mayor fuerza, ¿sí?, de tracción mecánica, podían transportar a la gente, aunque se demoraran más, con mayores comodidades,
y esto entonces generó que la demanda por el servicio del tranvía fuera muy pequeña. Lo otro es que la promesa que se hizo de que el tranvía llegara a todos los municipios, o por lo menos llegara a ciertos puntos específicos del oriente, no se cumplió, ¿sí? A Granada nunca llegó el tranvía. Lo mismo sucedió con San Vicente, que fue un socio que entró después de establecida la compañía. San Vicente quizás de los municipios al que más le favorecía, porque la estación del tranvía de San Vicente, que se ubicaba donde actualmente, o donde también funcionó el hipódromo, pues le generaba una cercanía un poco mayor, ¿sí? Comparativamente con otros municipios, ¿sí? Él entró después, hizo una aportación posterior, mucho menor, por ejemplo, a la de Medellín. Uno al leer este tipo de historias se da cuenta de que Medellín reclama, por ejemplo, hablando un poquito de lo que mencionaba el profesor Tulio, Medellín reclama de que a él le dieron una participación accionaria de número de acciones con una aportación de 2.000 pesos, ¿sí? Él no dio los 500.000 pesos, sino que se endeudó, como ya lo mencionaron, para poder tener esos 500.000 pesos. Y le dieron un número de acciones. Mientras que a San Vicente, que se anexó después, le dieron 50. Son más o menos 136 acciones que le dan a Medellín, ¿sí? 134 acciones. Mientras que a San Vicente le van a dar nada más, le van a dar 50 acciones, ¿sí? Y esto además implica que el número de acciones que tenía la ciudad de Medellín pasen al San Vicente, que es un accionista posterior, ¿sí? Precisamente por lo que estaba diciendo don Tulio ahorita, porque la Junta consideraba a Medellín no un accionista, sino que las acciones estaban en prenda por un crédito que se había otorgado, y por eso entonces se lo entrega a un accionista y sí, que vendría a ser el municipio de San Vicente Ferrer. Medellín considera que no es justo, que él no es prestamista, que él lo que es socio, y que de una u otra manera no hay división justificada de acciones. Eso va a generar entonces este problema que ya mencionó el doctor Duque, y adicionalmente el tema de la demanda, que va a hacer que el sistema no funcione efectivamente y que no tenga los suficientes recursos para que haya una sostenibilidad financiera en el tiempo. Son algunas de las razones por las cuales podemos decir actualmente no tenemos el tranvía. ¿Qué nos queda de tranvía? Nos queda la antigua vía Guarni, ¿cierto? Que es una vía que se sube por Manrique, ¿sí? Y que sale a Piedras Blancas, ¿sí? Y que por ahí también se puede interconectar con la autopista Medellín-Bogotá. El restaurante, ¿sí? La salida es por un restaurante uruguayo que había ahí antes de llegar justamente a Guarni, ¿sí? Esa vía todavía existe, todavía se utiliza, ¿sí? Todavía es una vía que permite a las personas que quieren visitar el Parque Arví, por ejemplo, en sus propios vehículos, aunque todavía es una vía destapada y una vía no en muy buenas condiciones, pero el trazado de ese tranvía, o por lo menos de la vía de ese tranvía, todavía lo tenemos. Escuchemos a otro panelista para que también hagamos más el debate. Bueno, entonces hay que hablar un poquito, como digamos, por las causas por las cuales pues el tranvía no dio resultados. Ya don Abelardo decía ahora que cuando el tranvía llegó a Río Negro, la gente de Río Negro se emberracó en vez de alegrarse, porque llegó primero a Marinilla que a Río Negro. Entonces la eterna rivalidad pues de Río Negro y Marinilla trajo esas consecuencias. El otro problema fue que Medellín se retiró pues del negocio bravo y enojado, y hubo otra cuestión que fue la mala administración de esa empresa muy improvisada y muy desorganizada y hecha pues de una manera muy romántica, sin las especificaciones técnicas que se necesitaban para esa cuestión. Y lo otro es que apareció pues el transporte, ya la carretera, como decían ahora, en 1929 apareció la carretera pues Río Negro por Santa Elena, y apareció el transporte pues de carros a base de gasolina.
Lo mismo pues a Granada también llegó la carretera en 1933 y todas estas cosas fueron dando al traste con esta idea pues de el tranvía del Oriente y nos llevó a que esa empresa fracasara y el sueño de tener un tren pues por el Oriente solamente lo está reviviendo ahora Río Negro, que habla de un metro por allá que va desde el aeropuerto hasta Belén más o menos, ¿cierto? Eso para terminar pues ya digamos como mi intervención en el día de hoy. Bueno, entonces yo creo que como vamos terminando ya este interesante programa, este conversatorio, seguramente que queda mucha tela por cortar, pero entonces vamos a hacer una especie de síntesis de los principales acontecimientos, según aquí nos dice Francisco Hoyos en su investigación en la revista de octubre de 2015. Primeros principales acontecimientos, dice, en 1923 la ley 66 que dispone la nación subvencionar con un 35%, ya el doctor Tulio Duque y el profesor Julián Vélez creo que han aludido a esto. En el mismo 1923 abril 14, la ordenanza 19 de la Asamblea de Antioquia, que el departamento establece que subvenciona el departamento la obra con 35%. En noviembre 18 de 1924 se le da vía jurídica a la empresa Tranvía de Oriente y le constituye la sociedad mediante una escritura pues ya notaría en Medellín, y por Granada firmó como socio el personero el señor Fernando Hoyos, que ya el doctor Tulio Duque nos decía, de Eduardito Hoyos, y también pariente de Monseñor Gregorio Nancianceno Hoyos, primero obispo de Manizales, y otras personalidades de esa ciudad bien destacadas. En 1925, en enero 21, Empresas Públicas de Medellín firma contrato con la firma Tranvía de Oriente y se obliga a construir la línea del tranvía hasta Río Negro, bajo la dirección y la contabilidad de las Empresas Públicas de Medellín. El 25 de marzo de 1925 se inicia la obra. Se van extendiendo a lo largo de la carretera existente entre el barrio Manrique y la sierra, que ya queda en Guarne. Ya Julián nos contó ahorita las contingencias que tuvo porque iba sobre la carretera, ¿no es cierto? En 1925, en octubre 13, realizadas las elecciones, hubo cambios políticos en la conformación del Consejo de Medellín, y esto trajo ya pues serias discrepancias, temores de que ya la nueva pues bancada de pronto pues no había de pronto dificultades, y eso generó entonces que se hubiera que ya se retirara del proyecto y se gestionaron en empréstito con el Banco Hipotecario de Bogotá, que ya se habla, el doctor Román lo hizo. En diciembre de 1925 se inaugura la obra cuando el tranvía había llegado a la sierra, 1925. En 1926, febrero 27, el Consejo Municipal de Granada, mediante acuerdo 11, aprueba endeudamiento por 7.500 pesos para pagar el aporte del municipio. Acuérdense que eran 5.000 pesos más los intereses que iba a causar, entonces iba ya creciendo esa deuda, ¿cierto? Y se le da el poder al doctor Román Gómez para contraer el empréstito. En 1926, el 31 de marzo, el acuerdo 11 se eleva a escritura pública. Este acuerdo pues que ya se había aprobado aquí por el ya antes citado, en la notaría de Granada. El 1926, entre marzo y abril, entonces de endeudamiento se otorga poderes al doctor Román Gómez por los otros municipios del Santuario, Guarne, Cocorná, Río Negro, San Carlos, Peñol. En 1926, la empresa Tranvía de Oriente, representada por Román Gómez, y la empresa belga Eberhard Avenheit, representada por el doctor Eduardo López Pumarejo, ya mencionado, firman un contrato también por empréstito por 500.000 pesos en ese momento, con interés del 8% anual. Y avanza acá, en 1927, junio 22, demanda judicial del Medellín, de la ciudad de Medellín, municipio de Medellín, a la empresa. El 27, en 1927, octubre 12, el tranvía llega a Marinilla, y ya vimos que fue pues inaugurada solemnemente con presencia de representantes del municipio, pues una fiesta grande, ¿no es cierto? En 1928 el tranvía llega a Río Negro. En 1937
La Inspección Departamental de Tránsito inmoviliza, oiga bien la sanción ya, el tranvía para prevenir accidentes. Y en agosto 8 de 1937, a solicitud del Juzgado Segundo del Circuito de Medellín, la Notaría de Granada expide copias de la escritura número 109 de 1926 como base para la demanda presentada por la empresa belga, demanda que originó el embargo de, entre otras cosas, las rentas de Granada. Ya el doctor Tulio que nos habló de esto, que su papá, el doctor Ramón Eduardo, inclusive, pues avaló prácticamente esta deuda, pues como codeudor, si se quiere. Bueno, como todas las noches, doy los más sinceros agradecimientos a este maravilloso equipo, Mario Gómez, Eulalia y Abelardo, por estos temas tan extraordinarios que nos comparten en el día de hoy. A todos mis compañeros del grupo, muchas gracias y espero mañana participemos muy activamente en otro tema muy interesante. Una feliz noche para todos. Claro que sí, Carlos Abel. Agradecerles también a nuestros dos invitados, el doctor Tulio Duque Herrera por haber participado en este conversatorio y al profesor Julián Mauricio Vélez Tamayo. Queremos agradecerles infinitamente a todo el equipo de Azocopac, al director Dubian Giraldo y a quien está aquí frente a los equipos de transmisión, el señor Alexander Salazar. A todos ustedes que participaron esta noche, muchísimas gracias. Mañana nuevamente estaremos en el conversatorio de mañana y dentro de 15 días lo estaremos realizando nuevamente a través de estas redes sociales para que en todo el planeta sigan a Huellas de mi bello pueblo. Una feliz noche para todos. Gracias.